Amplifiquemos el Impacto es un podcast de la Fundación Santo Domingo para conectar ideas, inspirar acciones y movilizar conversaciones que transformen. Aquí dialogamos con líderes empresariales, expertos y referentes del sector social que están construyendo soluciones para el desarrollo sostenible de Colombia y Latinoamérica. Porque cuando sumamos capacidades, los resultados se multiplican. Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Liana, bienvenida a Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo en donde lo que buscamos realmente es visibilizar el impacto que tenemos en el sector social y el sector empresarial. Liana es vicepresidenta y directora de la Fundación Rockefeller, que ha llegado a América Latina y el Caribe desde el año 2025. Liana, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, José, a ti, a la Fundación Santo Domingo, y es un gusto poder estar con ustedes hoy acá. Bueno, Liana, antes de que nos cuentes sobre la Fundación Rockefeller y su llegada a América Latina, quisiera saber un poco sobre ti, que nos cuentes cuál es tu trayectoria, quién eres tú, por qué tus intereses en trabajar en el sector social, en el sector de impacto y la visión que tú tienes sobre todos estos temas. Cuéntanos un poco. Bueno, te cuento, soy colombiana, soy bogotana y inicié mi carrera profesional en el sector financiero, en banca de inversión por más de 15 años, pero desde el primer trabajo que tuve, siempre el componente social estuvo conmigo. Entonces, siempre había una campaña que apoyar, siempre había una organización en la que podíamos como estar apalancando recursos. Entonces, creo que es algo que hace parte del propósito de vida que tengo yo. Luego de más de 15 años en banca de inversión, decido hacer esa transición a lo que llamamos impacto social desde el sector privado, que creo que fue la mejor transición que pude haber hecho yo para llegar hoy a poder estar acompañando y liderando el equipo de Rockefeller en la región. Pero siento que es algo que siempre ha estado conmigo. Le agradezco mucho a mis inicios en la banca de inversión, la estructura y la metodología que hoy tengo y el mejor entendimiento de cómo el sector privado y el sector real deben trabajar con el ecosistema filantrópico. La llegada de la Fundación Rockefeller a Colombia y América Latina ha generado grandes expectativas. Una fundación que fue creada hace más de 100 años, en 1917, y que ha sido además una fundación que ha liderado la inversión social y los temas de impacto a nivel global, ha sido realmente pionera en múltiples temas, una organización que ha estado en diferentes países del mundo, liderando la transformación social en múltiples regiones, y que no tenía una oficina en América Latina, y esa oficina se abre en Colombia. Yo creo que pocas cosas han generado tanta expectativa en el sector social y en el sector de impacto como la llegada de la Fundación Rockefeller. Esas expectativas, ¿cómo las podemos entender? ¿Cuál es la estrategia de la Fundación Rockefeller? ¿Ustedes qué quisieran aportar, qué quisieran lograr? Bueno, lo primero es, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso, asumo el rol de liderar el equipo. Como tú bien lo mencionas, la Fundación lleva 113 años operando, siendo una de las filantropías más antiguas a nivel global. Y en la región hemos hecho muchas cosas, desde los años 40, 50, muchas cosas. No es que estemos llegando por primera vez a América Latina y al Caribe, hemos trabajado con diferentes países de una forma diferente. Creo que la expectativa y la misión puntual de esta oficina regional es darle más propósito y más optimismo al sector. Queremos desde la Fundación ser un actor local y regional. Por supuesto somos un actor global, pero queremos ir a lo local. Y esa es la intención de la oficina. Queremos traer optimismo en un momento en donde hay un ambiente un poco de angustia, digámoslo, de temas de disminución de fondos. Queremos traer ese optimismo, queremos aprender de la región, porque al ser globales, humildemente queremos conocer qué está pasando en cada país. Las necesidades son las mismas, digámoslo, lo sabemos muy bien tú y yo que estamos en el sector, pero hay unas caracterizaciones muy locales y queremos escuchar. Rockefeller se ha caracterizado en sus más de 100 años por escuchar, y esa es la intención de la oficina. Queremos trabajar con actores locales, con actores regionales, y con diferentes actores, con sector privado, con gobiernos, con otras fundaciones, con asociaciones. Esa es la intención. La llegada de la Fundación Rockefeller a América Latina coincide con un momento de transición de la cooperación internacional que se ejemplifica principalmente en lo que ha pasado con USAID. USAID sale
y cambia su estrategia en múltiples países de América Latina y en realidad en todo el mundo. Y muchas agencias de cooperación de países y embajadas están transformando la forma como invierten. Esto ha generado una disminución importante de recursos hacia el sector social. Esto ha generado además una competencia por recursos entre múltiples organizaciones, además del contexto político y además económico que tenemos en varios países de América Latina. También ha generado una reducción de los recursos que están llegando al sector filantrópico. Eso genera retos, aunque también genera unas oportunidades importantes. En ese contexto cambiante llega la Fundación Rockefeller. Esa fundación que tiene tanta experiencia, pero es difícil llegar y entender a América Latina como una sola unidad, como una región que tiene las mismas necesidades. Es una región muy diversa, con países con diferentes características, con diferentes retos, y el reto que tienes tú es abordar toda América Latina y el Caribe. ¿Qué has encontrado? ¿Cómo están ustedes estudiando la región? ¿Y qué particularidades estás encontrando en Colombia? Bueno, coincido 100% contigo. Yo creo que es una región muy diversa. En el caso nuestro desde Rockefeller es la región para América Latina y el Caribe. Y ahí tenemos diferentes factores. Uno, tamaño de países, temas económicos de cada país, temas de distancias. Hay países que aunque son muy pequeños, hay unas comunidades y hay unos grupos remotos que hay que apoyar. Entonces es una mezcla bien, no quisiera decir complicada, pero que hay que manejarla no como un estándar. Las necesidades básicas de esta región las conocemos y son las mismas. El abordaje tiene que ser diferente y tiene que ser local, y eso es lo que quiere hacer Rockefeller. Para eso, y con la llegada de la oficina, lo primero que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos fue escuchar. Y creo que más que el reto, hay un reto, pero vimos esta coyuntura como una oportunidad, porque es un momento donde dentro de esas crisis o esas coyunturas lo que salen son cosas buenas y salen oportunidades de hacer las cosas mejor. Las cosas se están haciendo bien, hay una cantidad de organizaciones y fundaciones haciendo un trabajo excelente, pero es un llamado a reorganizarnos como mencionas tú. Apoyamos un estudio que intencionalmente lo hicimos dado el momento, que nos demostró 5 variables en donde se puede trabajar. Y eso fue lo que quisimos, escuchar a líderes no solo de fundaciones, sino líderes del sector privado, líderes sociales, personas que han estado muy vinculadas a temas filantrópicos en diferentes países y entender qué estaban pensando hoy. Este estudio no es un reporte, no son cifras, no está basado en cifras, como digo yo, duras y puras, porque esas cifras ya están. Si algo que yo me encontré cuando llegué a la fundación es que hay una cantidad de información. La información ya está. El mundo actual con las tecnologías, con inteligencia artificial, nos permite tener mucha más información. Yo creo que es cómo vamos a darle un buen uso a esa información. Entonces, este estudio, reitero, no es un estudio, no es un reporte de data pura, es más una escucha. Y es preguntarle a diferentes actores y líderes, ustedes que están pensando con estos cambios en la cooperación internacional y en los fondos internacionales apoyando la región, ¿cómo creen que el sistema y el ecosistema filantrópico debe trabajar? Eso fue lo primero que hicimos. Es un estudio que nosotros desde Rockefeller lo estamos tomando en parte como una hoja de ruta de cómo activar diferentes acciones en diferentes países. No podemos estar en todos los países que cubrimos, que son 33, pero sí que tenemos una intención de, una vez podamos ver una oportunidad donde podamos apoyar que cambie un problema, ahí queremos estar. Y eso es algo que da toda la coyuntura. Rockefeller desde sus inicios siempre ha trabajado en solucionar un problema, no en atacar una emergencia. Y creo que eso es difícil para ti y para mí que somos de la región, porque pues vivimos en una emergencia normal, siempre hay carencia de recursos para cubrir necesidades básicas, pero desde nuestro foco es, por supuesto, las emergencias, si podemos apoyar, se apoya, pero nuestro foco y nuestra línea de trabajo es cómo vamos a solucionar un problema y cómo hacemos un cambio sistémico a un problema. Y si tú revisas la historia de Rockefeller, muchos de los grandes apoyos han sido eso, han sido de largo plazo, de sostenibilidad, de entender que si nosotros no estamos apoyando un proyecto, ese proyecto vive y sobrevive en el tiempo.
Esa es nuestra hoja de ruta, y este reporte o informe lo que hace es darnos una actualización de lo que está pasando hoy frente a esa coyuntura. La verdad que me parece muy valioso que la aproximación y la llegada tenga realmente esa escucha y un reporte de estas características donde manifiestan 5 agendas de trabajo, 5 agendas que además son comunes en retos en la región, no específicamente en Colombia. Tuve la oportunidad y te la agradezco de participar en las entrevistas y en las conversaciones para la elaboración del estudio. Y una pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué la oficina en Colombia? ¿Por qué una colombiana liderando esta estrategia regional? ¿Por qué Colombia como base para toda esta estrategia? ¿Qué están encontrando? Y te lo digo desde mi perspectiva, viajando por la región y comparando diferentes países, vemos que Colombia es un país que tiene una estructura institucional desde los temas fundacionales y de impacto, que si la comparamos con Brasil o México, probablemente estamos al mismo nivel, pero estamos mucho más avanzados que otros países como Ecuador, Perú, la misma Argentina. ¿Tú cómo estás viendo eso? Y cuéntanos un poco por qué Colombia y cómo podemos aprovecharlo. Bueno, primero, ¿por qué Colombia? Porque para la Fundación Colombia está en el centro, no solo geográficamente, sino es un país intermedio, es un país que nos permite ver la región como región. Tenemos unos países dentro de la responsabilidad como Brasil o México que son mucho más grandes, con las mismas necesidades, y con intención queremos asegurar que podamos tener una perspectiva siempre regional, no local. Entonces creo que Colombia es una perfecta combinación de eso, desde Colombia poder mirar hacia México y los países de Centroamérica, poder mirar hacia Suramérica y también poder mirar al Caribe. Eso es lo que busca el equipo basado en Colombia. Y en cuanto a las diferencias, por supuesto que sí. En estos meses que ya llevo en la fundación, creo que ahí tenemos un equipo colombiano y un talento colombiano muy valioso, unas organizaciones haciendo cosas increíbles, personas realmente comprometidas con lo que están haciendo. Creo que el sector ha evolucionado. Yo antes de Rockefeller tuve la oportunidad también de estar trabajando en temas filantrópicos desde el sector privado, y sí veo un avance muy grande en los últimos 10 años, de la mano del sector privado, de la mano de gobiernos. Yo creo que hacia donde tenemos que volcarnos es dejar de hablar como de esas diferencias de stakeholders. Yo creo que tenemos que ir más hacia esa combinación de sector privado con filantropía, porque hacia allá van las cosas, hacia allá va el consumo, hacia allá van los ingresos, hacia allá van las mejores oportunidades para la gente. Entonces, esa es nuestra visión, cómo dejamos de diferenciarnos tanto, pero es un proceso. Y dentro de la región veo que hay referentes, un Brasil, de pronto por su estructura, por su economía, que le permite avanzar, pero creo que esa es la esencia y la riqueza de estar en la región, que tienes de dónde aprender, pero también tienes países que pueden enseñar, como Colombia, con su ecosistema, que como tú bien lo mencionas, lo vemos muy fuerte y lo vemos muy bien estructurado. Históricamente, las entidades internacionales y las filantropías, digamos que tienen muchos años de creadas, han tenido una aproximación en donde tienen unas líneas estratégicas, tienen unas visiones y unas teorías de desarrollo, llegan a los países, de alguna forma presentando y en algunos casos imponiendo una agenda, y eso ha demostrado no ser muy efectivo. Transiciona de alguna forma a un enfoque mucho más de abajo hacia arriba, trabajando con las organizaciones de base, creando los proyectos un poco desde las necesidades específicas de las comunidades, pero eso también ha demostrado tener dificultades en la escalabilidad del impacto. ¿Ustedes qué aproximación tienen? ¿Ustedes piensan sumarse a proyectos ya existentes para ayudar a amplificar el impacto de estos proyectos? ¿Quieren crear proyectos desde cero? ¿Van a trabajar como de alguna forma trabajado la cooperación internacional en el pasado, con convocatorias y presentación de propuestas desde las diferentes instituciones y proyectos que hay en el país? ¿Cuál es la aproximación? Porque además hay un gran reto para poder abordar los 10 países en donde están hoy. Hay que trabajar en alianzas con las entidades que están haciendo el trabajo a nivel local en los países y posiblemente a nivel regional en América Latina. ¿Cómo lo estás imaginando y qué propuesta tienen alrededor de esto? Bueno, nuestra propuesta es muy clara y nos vamos a sumar
a las cosas que ya están pasando. La región no son 10, son 33 países que, reitero, sabemos que no podemos cubrirlos, pero la intención es poder tener esa visión regional en la medida en que podamos. Desde que abre la oficina, definimos como estrategia que no queremos iniciar algo nuevo. Nos vamos a sumar a las cosas que ya estén pasando, que estén alineadas con los focos y con la estrategia de la Fundación Rockefeller y donde podamos sumar. Y hay un componente bien importante que siempre lo menciono y es queremos ser muy respetuosos del trabajo ya hecho, porque al tú sumarte en algo es un trabajo que ya empezó. Entonces no es que queramos llegar porque ya empezó, es que queremos llegar porque vemos una oportunidad de escalar y de impulsar o de desbloquear algo que necesita un apoyo. No solo financiero, puede ser en términos de experiencia, en términos de capacidades y de fortalecer ecosistema. Entonces esa es la intención. Nosotros no queremos iniciar nada nuevo, porque lo que hay son cosas pasando. Entonces creo que es más eficiente y más acorde a la coyuntura de Colombia y de la región sumarse con respeto a los equipos que ya iniciaron ese trabajo. Eso va muy en línea, y ya que lo mencionas, y me encanta oírte porque esas son las 5 agendas, y ese es el abordaje que queremos hacer. Una es cómo vamos a colaborar más. Son 5 agendas. Una es cómo vamos a colaborar, y colaborar no es cooperar ni coordinar. Colaborar es eso, es decir, vengan, nosotros podemos aportar con esto, nosotros entendemos este proyecto, esta iniciativa, queremos apoyar de esta forma. Eso es colaborar, eso es entender un problema. Ojalá podamos empezarlo pues con el grupo inicial que haya hecho esa iniciativa. Que hay una diferencia muy grande entre colaborar y coordinar, que lo dice el estudio clarísimo. La segunda agenda es cómo movilizar más recursos. Yo creo que ahí la Fundación tiene un componente, lo que nosotros llamamos poder cerrar ese gap que hay de confianza, porque es una fundación reconocida, porque es una fundación con gran trayectoria, y es en la medida que nosotros podamos, con responsabilidad, hacer que de pronto lleguen más recursos, no solo nuestros, pero de otras organizaciones, encantados de hacerlo. La tercera es cómo movilizas mejor lo que hay, porque dada una coyuntura, pues hay recursos, y eso también lo dice el estudio. Recursos hay en la región. Lo que pasa es que hay que empezar a organizarlos mejor, y dentro del ecosistema regional nos tenemos que organizar mejor porque recursos hay que movilizarlos mejor, y eso se hace de diferentes formas, con una mejor medición, con un lenguaje más claro entre los diferentes stakeholders, y con una alineación más, lo que dices tú, más integral, más que imponer algo. La cuarta agenda es trabajar desde lo local, y ese tiene que empezar de abajo hacia arriba. Yo creo que hoy en día los proyectos son más también mezclados. Puede que una fundación tenga en su estrategia hacer temas, por decirte algo, nosotros, de acceso a energía, pero cuando llegas a un proyecto encuentras que eso no solo el acceso a energía es una intersección entre educación, conectividad, salud, alimentación. Entonces yo creo que esos abordajes tienen que dejar de ser como impositivos, y es más bien más flexibles, como uno se acomoda, porque en esta región todo está intersectado. Eso sí, lo que yo he visto desde que estuve en Rockefeller y de antes, pero ahora con más intenciones, tenemos una intersección entre las diferentes necesidades que las fundaciones trabajan. Y la última agenda, que es la quinta, es profesionalizar el sector, que yo creo que tenemos que trabajar muy unidos en que los otros stakeholders nos vean más fuertes, porque hay un talento muy grande, pero tenemos que robustecer ese ecosistema en Colombia y en la región a través de asociaciones, a través de una mejor capacitación, a través de una mayor medición. Yo creo que todo eso está interconectado para lograr un mejor trabajo en una coyuntura, digámoslo, yo no diría que complicada, es una coyuntura de una gran oportunidad. Tocas un punto que para mí siempre ha sido crucial, y es que atraer talento y compensar el talento y motivar el talento dentro del sector social siempre ha sido un gran reto. Yo creo que profesionalizar el sector social no es simplemente darle capacidades a las organizaciones para maximizar su impacto, sino es lograr tener a la mejor gente trabajando por el impacto, por los resultados. ¿Qué has pensado en ese sentido? Bueno, yo creo por experiencia propia digo, el sector tiene
una gente increíble. Y cada día ves más esa migración de personas que se han formado en sector real, en sector financiero sobre todo, migrando a este sector filantrópico. Yo creo que eso es algo que uno tiene que empezar a sentar esa pauta, porque la gente es muy buena. Entonces, más que exigir, es mostrar. Y en la medida en que al sector lleguen personas más capacitadas como lo están haciendo, está en el lado nuestro profesionalizar, o sea, mostrar la profesionalización del sector. Hay un tema que va atado a la profesionalización, no solo del sector, no solo del talento, perdón, sino del sector, y es pensar en el largo plazo. Y ustedes como fundación, y nosotros como fundación, lo vemos, ustedes con una gran experiencia en Colombia, y es cómo hacemos para que las cosas perduren en el tiempo. ¿Cómo hacemos para que si es un apoyo financiero o un apoyo de capacidades, tengamos la certeza de que eso a los 2 o a los 3 años, normalmente lo que dura un periodo de acompañar una iniciativa, eso perdure? Y yo creo que ahí está, hay un rol muy importante de las fundaciones que llevan más tiempo, que están más estructuradas, de acompañar a las que están empezando. Pero es siempre con esa visión de largo plazo. Y vuelvo a lo mismo, porque no es la emergencia, ¿sí? Entonces, no es la emergencia, es miremos cómo se soluciona un problema. Eso es el ADN de Rockefeller, es siempre entremos a iniciativas donde vayamos a solucionar un problema. Y eso es parte también digámoslo, más que profesionalizar, de robustecer el sector. Ahí hay una invitación muy grande, y yo lo digo en mis términos financieros, pero estamos en una época de muchas fusiones entre organizaciones, porque hay mucha gente muy buena haciendo cosas muy buenas, pero haciendo, digamos, atacando el mismo problema o la misma necesidad. Y yo creo que sí es un momento, dado la disponibilidad de fondos que hay, en un llamado a juntarnos y en hacer cosas juntos. Brasil es un gran ejemplo de eso. Brasil creo que ahí nos puede enseñar un poco en cómo hay esas colaboraciones, o lo que ellos llaman esas coaliciones o esas parcerías. Colombia va muy bien en eso, pero esa es creo que la invitación, y tiene que ser así, y eso también demuestra profesionalización y fortalecimiento del sector. Sin duda hay una tendencia importante hacia el impacto colectivo, sumar esfuerzos, tener visiones conjuntas, propósitos colectivos declarados, visión de largo plazo, incluso juntar presupuestos, equipos, crear organizaciones base que puedan administrar, digamos, las agendas de múltiples organizaciones en una agenda común. Eso es una tendencia que está ocurriendo en diferentes partes de Colombia y en la región. Quiero darte un par de ideas para que elaboremos sobre ellas. Uno es el tipo de liderazgo y el rol de la filantropía. En ese tipo de liderazgo he estado leyendo algo reciente alrededor del liderazgo trisectorial, y es que desde las organizaciones sociales y desde otros sectores, pero en particular en nuestras organizaciones, se necesitan líderes que tengan la capacidad de pararse desde el sector empresarial, que sepan del sector fundacional, pero que además puedan hablar y entiendan de lo público. Casi que en cada conversación tengan la capacidad de pensar desde cada uno de los sectores para poder integrar esas agendas. Ese tipo de liderazgo me despierta además un elemento y un enfoque que desde la Fundación hemos defendido siempre, y es el de la tercera vía. Esta teoría de la tercera vía que dice el mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Países como los nuestros, con economías imperfectas, con además unas fallas estructurales realmente difíciles de resolver, con inequidades no solamente entre población, sino entre regiones, tiene unos retos muy complejos alrededor de los habilitadores para el desarrollo y de los enfoques de mercado realmente para solucionar problemas a mayor escala. Y ahí se abren dos vías. Una, la vía del mercado, todo lo que es potencialmente escalable bajo las leyes del mercado. Creo que esta tendencia de la inversión de impacto, por ejemplo, donde los capitales filantrópicos empiezan a llegar a invertirse en compañías con enfoque social, con propósito social, en fondos de capital que invierten en proyectos que tienen la posibilidad de ser sostenibles, rentables y escalables, y ese es un enfoque. Pero por el otro lado está esa segunda vía del desarrollo,
que tiene unos retos muy complejos y que desde la filantropía es difícil de solucionar en la escala, y que las empresas no están muy metidas, ni es su rol realmente reformarlo. Ahí está el Estado. Pero para poder resolver esas fallas estructurales y esos retos y crear esos habilitadores, hay que trabajar de la mano con lo público. Con estas ideas entre el tipo de liderazgo, el Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea posible, y en ese espectro entre trabajar con lo público para solucionar fallas estructurales o estar en la inversión de impacto para acompañar objetivos de desarrollo desde el mercado y la inversión, ¿dónde te ves y qué te generan estas ideas generales? Bueno, es una cantidad de preguntas en una, estaba aquí organizándolas. Lo primero es, la Fundación Rockefeller siempre se ha caracterizado por tener esa capacidad de juntar actores diferentes, de juntar sector privado, de juntar gobiernos, de juntar organismos multilaterales o bilaterales. Es más, nuestro informe de impacto del año pasado, ese es el título, las alianzas imposibles, las que no son posibles, y todo nuestro impacto del informe del año pasado tiene ese foco en cómo es importante esas alianzas de diferentes actores. En eso tenemos una gran trayectoria y creo que eso se ata con ese perfil que tú mencionas. Yo creo que cuando digo que veo más personas del sector privado, por poner todo lo que está ahí, sector privado real, financiero, llegando al sector filantrópico, eso es muy bueno, porque es una persona que está en la capacidad de entender el otro lado. Y yo creo que lo que hay que asegurarnos es que haya un lenguaje común, porque al final es una venta de una oportunidad. No es una venta comercial con ganancias, pero es una venta. Si yo te quiero vender una iniciativa, yo tengo que hablar tu lenguaje. Entonces creo que hay algo a mejorar desde la posición de la filantropía, y es cómo empezamos a hablar y a buscar un lenguaje más común para atraer más, porque tiene que ser proactivo de nosotros, no reactivo. Entonces, cómo yo lo hablo desde mi experiencia, porque como te digo, pues pasé por sector financiero, pasé por sector privado haciendo filantropía, y ahora estoy pues al otro lado. Y creo que hay que trabajarle mucho a ese lenguaje común. Y creo que hay que entender que estas apuestas tienen que ser beneficiarias para todos. Y tenemos que entender cuál es el rol de cada uno. Hay un rol que cumple el Estado, hay un rol que tiene el sector privado y hay un rol que tiene la filantropía. La filantropía creo que está en ese punto medio donde puede atraer fundaciones como ustedes, fundaciones como nosotros. Creo que es un perfecto catalizador de traer otros actores a esas iniciativas o a la mesa, porque tiene una posición, digámoslo, es neutral, ¿no? Hay una intención de servir, de impactar a más comunidades, de tener escala, desde una óptica más que puede trabajar con todos. Pero a tu punto creo que eso es importante, siempre entender cuál es el rol de cada uno. Y a futuro creo que, yo reitero, y es mi visión, creo que esto vamos a terminar, y ya está pasando, cuando tú hablas de estas inversiones de impacto, finalmente se está combinando unos temas de si son productos o iniciativas sociales con un impacto directo o indirecto en oportunidades económicas, en bienestar para comunidades, son productos, ¿sí? Entonces, ahí ya empieza a haber una mezcla que a mí me parece muy buena, porque tiene que ser una apuesta buena para todos, o sea, tiene que ser apuesta, y eso también nos quita un poco algo de lo que habla el informe que a mí me encantó. Hay cosas de lenguaje, y te digo dos palabras que a mí me llamaron la atención. Una, dejemos de hablar de caridad, ¿sí? Porque si es bueno para todo el mundo, o sea, hay un beneficio, impacta a las personas, les da oportunidades económicas, mejora la relación, no sé, de una empresa, de un gobierno. Entonces, si dejamos de hablar de caridad y nos vamos a temas de alianzas y de colaboración, hay un lenguaje que hay que empezar a cambiar. Si dejamos de hablar de beneficiarios y nos vamos a hablar de aliados o de socios, entonces dejemos de decir que las personas que ayudamos a una iniciativa son beneficiarios nuestros. Son cosas súper sutiles, pero en ese cambio de mentalidad, ahí empiezan a, creo yo, a moverse las cosas en una dinámica diferente. Mencionas algo que me parece absolutamente importante, y es el cambio del lenguaje, el cambio de la narrativa.
tenemos que poder hablar de una forma distinta, pasar de el asistencialismo a la inversión, pasar de realmente los beneficiarios a los aliados que trabajan en los proyectos, pasar de las donaciones un poco a la colaboración y a las alianzas que son multiactor y que buscan objetivos y propósitos de largo plazo. Y en ese lenguaje y en esa narrativa entra un reto muy importante y es la comunicación, y que tiene que ver con el rol y con el enfoque de este podcast, que se llama Amplifiquemos el Impacto. Creo que las fundaciones y en realidad el sector de impacto ha tenido dificultades en comunicar todo lo que se hace. Hay que poder comunicar de una forma que llegue realmente a múltiples audiencias, a múltiples grupos de interés y que nos ayude realmente a maximizar el impacto que estamos logrando, no solamente en comunicación, sino en resultados. Pero la comunicación juega un rol absolutamente relevante. ¿Tú cómo ves ese tema y cómo planean ustedes aportar a que se amplifique el impacto comunicacional y al final de cuentas los resultados del sector, no solamente en Colombia, sino en la región? Para nosotros desde la Fundación, esa amplificación siempre se da a través de esos aliados. Es la persona, es la comunidad con la que nos aliamos a una iniciativa, los aliados que están viendo el resultado de esa iniciativa, y ese es el vocero principal, más que la Fundación comunicándolo. Siempre hemos visto en el aliado la mejor voz para genuinamente y directamente contar y narrar el impacto que la iniciativa ha tenido. Entonces, creo que hay un trabajo por hacer a nivel país y a nivel región, y nuevamente, hay un buen trabajo, pero creo que proactivamente tenemos que poner este tema nosotros en las conversaciones, en las instancias empresariales, en las instancias de gobierno, y dejar de que nos perciban nuevamente como ese tema de caridad, ¿sí? Como llegar ahí a apoyar. No, yo creo que proactivamente, yo soy muy proactiva en esas cosas, pero creo que hay que poner el tema en la conversación. Ustedes lo han hecho muy bien, tienen una trayectoria haciéndolo, y creo que son un ejemplo a nivel Colombia y también regional de cómo elevar esas conversaciones. Pero vuelve al lenguaje, porque tienes que estar calibrado y sincronizado en un mismo lenguaje para que esos mensajes empiecen a tener captura en otras personas que no están en nuestro sector. Tú mencionas que tiene unas líneas estratégicas, que tienes adicionalmente un enfoque definido después de haber identificado estas 5 grandes agendas para el impacto, que adicionalmente vas a abordar América Latina y el Caribe, 33 países, y yo me pongo en tus zapatos y digo, es un reto monumental, sobre todo porque cuando uno nombra la Fundación Rockefeller, se generan unas expectativas gigantescas en todos los actores y en cada una de las regiones donde ustedes quieren invertir y donde quieren trabajar. Desde tus zapatos, ¿cuáles son esos desafíos que estás afrontando? Y en cada una de estas regiones y en cada uno de los países, ¿cómo podemos apoyarte? ¿Qué tenemos que hacer para que el trabajo de la Fundación Rockefeller pueda ser muy exitoso? Bueno, pues muchas gracias por ofrecer el apoyo, porque sí lo necesitamos. Somos conscientes del conocimiento y de la trayectoria que tenemos global, pero también somos conscientes de que necesitamos aprender de lo local. Y con fundaciones como ustedes, como la Fundación Santo Domingo, queremos estar en esas alianzas, porque es la forma de nosotros conocer el mercado local. Así seamos colombianos o de Latinoamérica, la Fundación quiere escuchar y quiere aprender de lo local. Y ese es un mensaje que siempre quiero transmitir. El nombre, por supuesto, es muy conocido y es un reto que yo asumo con mucho compromiso, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Y siempre he querido ser muy clara en el mensaje de que nosotros tenemos que ser capaces, como fundación, de que nos vean no como la persona que llega a darte dinero, porque esa es la primera sensación, digámoslo, sí, vamos a pedir dinero. Y eso no va a ser. Nosotros queremos ser un aliado. El tema de ayuda financiera, de apoyo económico está ahí, pero no va a ser ese punto de entrada o ese habilitador. Y eso es un reto, porque estamos nuevos en la región con presencia y hay que trabajarlo, pero es un reto que asumimos con mucha responsabilidad. Y es un reto que lo he compartido con las diferentes personas que nos han buscado.
y es nosotros vamos a hacer un abordaje desde la colaboración, no desde la ayuda financiera. Y queremos trabajar con las organizaciones locales, queremos ser vistos como una fundación local. Eso es un reto para una fundación global. Queremos aportar lo que sabemos hacer, pero queremos aprender también de los actores que llevan trayectoria en lo local. Creo que ese es el segundo reto, es proactivamente asegurarnos y hacer la pedagogía necesaria para que las personas entiendan qué hace la fundación. Porque el nombre es conocido, pero al inicio, en los primeros meses, me di cuenta que no era muy claro lo que hacíamos. Y eso es una responsabilidad que tenemos de contarle a las diferentes audiencias qué está haciendo la fundación, porque en esa medida las expectativas quedan más claras para quien nos busca y para los abordajes que hacemos. Entonces, como cualquier organización, hay unas líneas específicas, como cualquier organización hay unos cambios, digamos, en la estrategia, pues una fundación que lleva 100 años. Nuestra historia en Latinoamérica ha sido consistente con lo que hacemos hoy, muy en temas de sistemas de alimentación, muy en temas, por ejemplo, de agricultura. Es una fundación que se basa en lo científico y en información, por eso hablo de temas de medición. Eso se ha mantenido por 113 años. Pero siempre es bueno, y es una labor que tenemos que hacer nosotros, y es una tarea y es un reto, de asegurarnos de que las audiencias, las comunidades, los países entiendan qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo. No porque no sea importante, sino porque con cualquier organización pues hay una capacidad limitada de hacer cosas. Yo creo que esa comunicación explicando realmente lo que la fundación hace, pero además aterrizando un poco las expectativas que ustedes tienen de trabajo en cada uno de los países, va a ser muy relevante. Yo creo que lo han empezado a hacer. Cada vez más se entiende el rol que la Fundación Rockefeller quiere tener en cada uno de estos sectores y países. Las 5 agendas lo demuestran, y estoy seguro que cada proyecto donde la Fundación Rockefeller se sume va a poder amplificar su impacto. Estoy seguro que donde ustedes se sumen a colaborar con los diferentes actores, esos proyectos van a tener una capacidad de crecer, de ser sostenibles y de tener un impacto mayor al que están teniendo en este momento. Pero eso me genera una pregunta que en este contexto cada vez es más difícil de responder. Tenemos unos cambios estructurales en las democracias, tenemos una tendencia muy grande en los liderazgos basados además en comunicación, en las redes sociales, en nuevas tecnologías, unos cambios estructurales en lo que es hoy en día la forma como conocemos las dinámicas sociales e institucionales. Y se abre una pregunta: ¿cuál es el futuro de la filantropía? ¿La filantropía como la conocemos hoy va a seguir siendo igual? ¿Es una filantropía que va a mutar a algo distinto? ¿Las fundaciones, las organizaciones sociales van a seguir siendo relevantes para trabajar en todos estos retos y temas sociales y ambientales que tenemos en los diferentes países? ¿Qué va a pasar con la filantropía? ¿Cuál es tu pronóstico? Mi pronóstico es que la filantropía, como la conocíamos, ya no vuelve. Este año creo que fue un año crítico para demostrar, pues esa afirmación es mi afirmación personal, pero creo que lo que conocíamos como filantropía en la región era un concepto más de caridad, y eso no vuelve. Eso no vuelve como filantropía. Hay un concepto global de filantropía, que es donde ha estado Rockefeller por más de 100 años, que le ha permitido trabajar en 100 años de historia con diferentes cambios estructurales geográficos, políticos, y se ha trabajado con diferentes actores a nivel global. Entonces, conceptualmente, creo que va a haber un cambio importante. Y hay un rol que las fundaciones debemos jugar prioritario. Esa caridad, esos beneficiarios, ese asistencialismo no vuelve. Y a mí me parece maravilloso que no vuelva, porque creo que eso ayuda nuevamente a fortalecer el sector filantrópico. A tu pregunta de que si va a ser más relevante, sí va a ser más relevante, porque la filantropía empieza a tener una intersección importante con temas de hábitos de consumo, con temas no solo de sustentabilidad y sostenibilidad del ecosistema,
pero de cómo se comportan las comunidades. Yo creo que sí lo estamos viendo en nuevas generaciones, son generaciones súper optimistas, mucho más preocupadas, y eso no es por criticar a generaciones como las nuestras, pero que desde que nacen son mucho más preocupadas por su entorno, por lo que tienen alrededor. No tiene que ser una ambición increíble y grandísima, pero son generaciones que se preocupan más por lo que está pasando a su alrededor. Entonces, yo creo que es lo bueno de regiones como estas y de países como Colombia, que somos muy generosos, porque en nuestro entorno siempre lo hemos sido. Y yo creo que esta región es muy generosa, quizás la más generosa, porque hemos vivido con eso y siempre queremos ayudar al que está, así sea tu círculo cercano, en la medida en que tú puedes, tú ayudas. Y eso tiene que ser la base para ayudar a hacer ese cambio, porque eso que es como lo que yo llamo una filantropía informal, ¿sí? Y lo estoy haciendo, y lo más importante es que es genuino. Entonces, ¿cómo busco profesionalizar eso? La filantropía no vuelve a ser lo que era. La filantropía deja de ser caridad, la filantropía cada vez más se tiene que unir al sector privado, a gobiernos como un grupo, y eso va a pasar. Y eso lo está exigiendo el mercado. Y lo que tú lo mencionabas, los fondos que están invirtiendo en productos que tengan un componente social, las filantropías que están buscando trabajar con sector privado, los gobiernos que ya empiezan a trabajar con sector privado y filantropías en iniciativas. Entonces, eso ya está pasando. Yo lo que creo es que tenemos que desde el ecosistema filantrópico hacer ese push por dejar atrás el asistencialismo, porque esa es finalmente la traducción de la caridad, ¿no? Es cuánto me vas a dar para yo sobrevivir y está bien, sobrevivir me refiero, hay algún proyecto, iniciativa, pero eso hay que cambiarlo y eso hay que, yo el otro día le decía a alguien, listo, hagamos un ejercicio, hagamos 2 ejercicios, hay 5 personas o 5 organizaciones haciendo lo mismo, ¿por qué no se juntan? ¿Sí? De ese lado, que son los que conocen el problema, de la problemática que queremos abordar, y nosotros nos encargamos de juntar a 3 porque es más eficiente. Entonces ayudamos a 5 organizaciones, juntamos 3, hacemos una mayor escala. Eso es lo que tenemos que buscar, y hacia allá va la filantropía. Eso es lo más importante. Y lo otro es, independientemente si es más recursos o no, si tenemos 100 pesos, proyectemos los 100 pesos a 3 años, no a 1 año. De pronto hacemos menos en 1 año, pero proyectémoslo a más largo plazo, porque eso nos exige buscar más fondos, buscar más aliados, empiezas a robustecer un proyecto. Entonces, vuelvo y reitero, la filantropía como la conocíamos no vuelve. Mira, hay un punto de inflexión hace un par de años que a mí me ha generado esperanza alrededor de nuestro sector, y es la consolidación de redes, asociaciones, organizaciones, incluso a nivel de América Latina. Podemos dar algunos ejemplos: Latimpacto, Wings, ANDE. En Colombia, entidades como la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares. Tenemos iniciativas como Impacto Colombia, que además esta entidad que promueve la inversión de impacto tiene pares en otras regiones de América Latina y del mundo. Esa creación de redes, que lo que permite es una mayor colaboración, de alguna forma un fortalecimiento del sector, y sobre todo la sofisticación de la filantropía, creo que está marcando la parada. Y eso creo que es importante entenderlo, porque trabajar de la mano con estas entidades nos va a ayudar de alguna forma a profundizar el impacto y a tener proyectos que cada vez son más sofisticados. Eso lo quiero unir adicionalmente con la posibilidad de trabajar desde la Fundación Rockefeller en traer otras organizaciones pares de nivel global a nuestra región. Hay organizaciones como la Fundación Bill and Melinda Gates, fundaciones como la Fundación Ford, fundaciones como la Fundación Walton y otras de origen americano, que tienen algunos proyectos en la región, pero que no han tomado la decisión, como la Fundación Rockefeller, de llegar de una forma más decidida a América Latina. Fortalezcamos las redes, es una oportunidad, y cómo podemos trabajar de la mano para que esos recursos que hoy en día están más enfocados en otros países y en otras regiones del mundo puedan realmente llegar a América Latina. Yo te digo que si hay una región donde el retorno en inversión o impacto social sea alta, es esta región, y donde lo ves rapidísimo, ¿sí? No te demoras en verlo.
y yo creo que eso es muy atractivo para cualquier socio que esté en una iniciativa. A tu punto, claro que sí, nosotros creemos que, como dices tú, hay muchas fundaciones globales y filantropías globales trabajando en toda la región en sus temas. Desde la Fundación Rockefeller hicimos un ejercicio inicial, ustedes nos acompañaron, pero hicimos un ejercicio inicial de entender quiénes que no son locales están haciendo cosas en la región. Y yo creo que aparte de las redes locales y regionales, hay una red global que nosotros estamos tratando de empezar a juntar, porque todos están en la región haciendo cosas, pero así como se están uniendo en la AFE, en Latimpacto, en diferentes asociaciones, yo creo que hay mucho trabajo de filantropía global en la región y tenemos que juntarnos también, porque eso asegura que pueda llegar más capital. Y yo creo que eso es un tema de, nuevamente, ser proactivo, de si tenemos hoy un pedacito del pie de filantropías globales que están haciendo temas en África, en Asia, en Europa, cómo vendemos mejor esta región como una región de alto retorno en impacto social. Entonces ya hay un trabajo ganado, porque como lo mencionas tú, muchas ya están haciendo temas, y yo creo que es también buscar juntarlas y que nos juntemos, porque no es que seamos nuevos, no estamos llegando, todos hemos hecho trabajo por muchos años en toda América Latina y el Caribe, pero es cómo hacemos esa colaboración, porque eso hace también mayor tracción, en la medida en que no solo juntan las redes locales, pero las redes globales. Creo que hay un trabajo por hacer. Me encanta lo que estás diciendo y me genera adicionalmente como una expectativa y plantear unos retos. Vemos hoy una cantidad de organizaciones que lo que proponen es financiación para sus proyectos, y muchas que hacen lo mismo, y que tenemos un reto de juntar esas organizaciones para poder tener objetivos más ambiciosos. Por el otro lado, yo veo con mucha satisfacción que hay múltiples organizaciones internacionales que están llegando a Colombia. Es sorpresivo realmente lo que está pasando. Fundaciones basadas en Suiza, fundaciones europeas en general y de Estados Unidos también, que han puesto los ojos en Colombia y algunos en la región, pero particularmente en Colombia, al menos desde la Fundación Santo Domingo, estamos hoy trabajando con 10 aliados en alianzas multidonantes muy interesantes, con visión de largo plazo. Y eso nos genera un reto, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el talento y que tiene que ver además con la capacidad de generar propuestas país, propuestas sector, que sean lo suficientemente atractivas y ambiciosas para que estos grandes jugadores de la filantropía internacional pongan los ojos en Colombia. Quisiera proponerte que trabajemos en conjunto en ese reto, en identificar cuáles son esos proyectos y esas alianzas principales en donde el sello y el trabajo de la Fundación Rockefeller pueden ayudar a amplificar el impacto, para adicionalmente a cómo crear esa narrativa, ese lenguaje que nos ayude a atraer más donantes, más inversionistas, más filántropos y en últimas más capital y mejores redes para apoyar el impacto en Colombia. Nosotros encantados de acompañarlos, porque sumado a todo lo que dices, creo que en la medida que hagamos eso, impactamos más personas, hay mayor bienestar, y logramos finalmente el propósito de lo que hacen fundaciones como ustedes o como nosotros, que es asegurarnos de darle mejores oportunidades a las personas. Encantados de acompañarlos. Creo que el reto es mutuo, y encantados de aprender de una fundación como ustedes, que tiene una gran trayectoria en Colombia. Liana, yo quiero darte las gracias por participar en nuestro podcast de Amplifiquemos el Impacto. Creo que la Fundación Rockefeller tiene esa capacidad de amplificar el impacto en los proyectos en que se suma. Cuenta con la Fundación Santo Domingo, con nuestro equipo, con nuestra experiencia, con todos nuestros aprendizajes para que podamos trabajar en conjunto y con ese reto realmente de fortalecer el sector social en Colombia, las capacidades y esa capacidad de propuesta país para atraer más recursos y sumarnos a las diferentes alianzas. Muchas gracias a ti por la invitación, a ti, al equipo de la Fundación, y encantados de poder trabajar y empezar a trabajar con ustedes en iniciativas para Colombia.